Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a una clase más de química para primero medio del programa EAR Chile. Muchachos, hoy día vamos a ver la segunda parte de química inorgánica. Ya, en el video anterior nosotros estuvimos revisando, ¿cierto? Cómo identificar los compuestos inorgánicos, los principales, específicamente los compuestos binarios. Hoy día vamos a ver cómo nombrarlos. ¿Ya? Tenemos que poner en práctica lo del video anterior, así que vean el video anterior de química inorgánica 1. ¿Listo? ¿Cuáles son los conocimientos esperados con este video? Que ustedes sean capaces de reconocer cuáles son los compuestos ternarios, ¿ya? Y caracterizarlos tanto en cómo se nombran, ¿cierto? Y cómo identificarlos, ¿ya? Estos compuestos que vamos a ver hoy día son poquitos comparados a la vez pasada. Son los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. A modo de recuerdo, puse algunas diapos que habíamos visto la semana anterior. Por ejemplo, esta diapo que muestra la tabla periódica, ¿cierto? Los elementos químicos como el oro, distintas formas en que se puede representar, ¿ya? Esto me interesa a mí que ustedes vayan familiarizándose con la tabla periódica, porque es lo que se les pregunta este año, harto. O sea, no todos los elementos, sino que solo algunos elementos, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan y recuerden que había muchos elementos diferentes, ¿cierto? Algunos naturales, otros sintéticos, ¿ya? Pero que son necesarios al momento de poder nombrarlos, ¿cierto? Tener por lo menos alguna idea de que N es nitrógeno y de que F es flúor, ¿ya? O sea, algunos elementos, los que están más arriba, esos los tienen que tratar de manejar lo más posible, por lo menos cómo se llama, ¿ya? Habíamos visto la semana anterior también estado de oxidación. Habíamos visto cómo calcular el estado de oxidación, que dijimos que era como la carga de un elemento. Por ejemplo, en este caso, dice, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre, símbolo S, en el ácido sulfúrico, que está simbolizado así? Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Nosotros teníamos el ácido sulfúrico, ¿cierto? Y decíamos que el valor de las cargas de cada elemento, ¿cierto? Lo podemos representar así. Sabíamos nosotros que siempre el hidrógeno vale más 1, ¿recuerdan eso? Y que el oxígeno siempre vale menos 2, salvo en unas excepciones, pero que estaban marcadas. ¿Se acuerdan cuáles eran las excepciones? Los peróxidos, en el caso de los oxígenos, porque ahí vale menos 1, y en los hidruros, el hidrógeno no vale más 1, sino que vale menos 1. Son los dos únicos casos, hidruros para hidrógeno y peróxidos para oxígeno, que eran compuestos de 2 elementos. Acá estamos viendo un compuesto de 3 elementos, ¿sí? Por lo tanto, no está esa excepción acá, ¿ya? Siempre, en todos los demás casos, el hidrógeno vale más 1 y acá vale menos 2. Entonces, como sabemos las cargas de esos elementos, podíamos calcular el elemento del medio, la carga del elemento del medio, o estado de oxidación del elemento del medio. Dijimos, este es más 1 por 2, lo multiplicamos, ¿cierto? Y esto me da una carga total de más 2. El oxígeno es menos 2, y como tengo 4 oxígenos, sería menos 2 por 4. En total, los oxígenos tienen carga de menos 8, ¿cierto? Menos 2 por 4, menos 8. Entonces, si tengo menos 8, ¿ya? Acá, este resultado acá del hidrógeno más 2, el azufre va a ser lo que me falte para que toda la suma total sea igual a 0. Por lo tanto, ¿cierto? Tengo 2 por 1 positivo, más X, que es el valor del azufre que yo quiero buscar, más los 4 oxígenos por menos 2. Toda esa suma, recuerden, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, despejando la X, ¿cierto? O ustedes por cálculo, ¿cierto? Por cachativa, por decirlo así, ¿cierto? Ustedes lo podrían llegar a concluir de que ese X tiene que ser igual a 6 positivo. Con eso me da toda esta suma igual a 0. Por lo tanto, el estado de oxidación del azufre en este compuesto es más 6. ¿Sí?
es una forma de calcular. Ustedes buscan el estado de oxidación de los elementos que conocen y el otro, ¿cierto?, lo calculan con esta formulita. Acá están dos tablitas. Bueno, acá está una tabla periódica, ¿cierto?, que están indicados los grupos, grupo 1A, 2A, 3A, 4A y así, ¿ya? Pero acá lo que me interesaba era esta parte de acá abajo, que eran los estados de oxidaciones más comunes de ciertos elementos. Dijimos, por ejemplo, que los elementos del grupo 1A siempre tienen carga más 1. Los del grupo 2A, que son estos, siempre tienen carga o estado de oxidación más 2. Los del 3A siempre carga más 3, que son estos de acá, ¿cierto? Y los del grupo 4, donde está el carbono, el silicio, el plomo, que son los que nos interesan, ¿ya?, pueden ser más 2 o más 4. El grupo 5, nitrógeno, fósforo, insisto, son los de arriba los que más nos interesan, ¿ya?, pueden ser más 1, más 3 o más 5. ¿Cómo hacíamos esto? Porque decíamos que el grupo 4, por ejemplo, es un número par, 4. Por eso tienen cargas que son pares, más 2 y más 4, hasta el 4. El grupo 5, en cambio, es un grupo impar, un número impar, 5. Entonces tienen cargas impares hasta el 5, más 1, más 3, más 5. El grupo 6 es par, entonces tiene cargas pares hasta el 6, porque es el grupo 6, más 2, más 4 y más 6. El grupo 7 va a tener cargas hasta el 7, y como el 7 es impar, todas las cargas son impares, más 1, más 3, más 5, más 7. ¿Sí? Pero además, estos elementos de los grupos 7, 6, 5 y 4, bueno, en realidad 7, 6 y 5, pueden tener también cargas negativas. El grupo 7 puede tener una carga negativa que es menos 1, ninguna otra. O sea, no existe, por ejemplo, un cloro, que está en el grupo 7, con carga menos 2. No. El cloro solo puede tener carga negativa de menos 1. O cargas positivas, que son todos esos otros valores. ¿Sí? O sea, un elemento que está en el grupo 7 tiene todas esas posibilidades de tener cargas distintas. Es decir, puede ser cloro más 1, cloro más 3, cloro más 5, cloro más 7 o cloro menos 1. ¿Sí? Dependiendo de con qué elementos o a qué elementos esté unido. ¿Ah? Entonces, el grupo 6 puede tener cargas positivas, estos de acá, o también puede ser carga negativa de menos 2. Y el grupo 5 puede tener cargas positivas, que son estas, o una carga negativa que es menos 3. ¿Sí? Va como en orden, menos 1, menos 2, menos 3. Otra cosa que era importante que era que el hidrógeno siempre es más 1, salvo los hidruros. Y el oxígeno siempre es menos 2, salvo los peróxidos. Otros elementos que no aparecen como con esta mnemotecnia, ¿ya?, son el cobre, el hierro, por ejemplo, la plata, el oro, ¿ya?, principalmente el cobre y el hierro, lo que más se pregunta. El cobre es más 1 y más 2, y el hierro es más 2 y más 3. Es como CuFe 1, 2, 2, 3. ¿Sí? Cobre 1 y 2, el hierro 2 y 3. ¿Ah? Entonces tratan de hacerse alguna memotecnia para recordar estas cargas. ¿Ah? Que son las cargas de los elementos que tenemos que calcular para poder nombrar. Entonces, los compuestos ternarios en general están formados por 3 elementos. Se describen los elementos en un orden. ¿Ya? Primero, se pone el elemento más electronegativo. Perdón. El elemento menos electronegativo. ¿Sí? Es decir, que sea más positivo. Ese se pone al lado izquierdo. ¿Ya? Y en segundo lugar, se ponen los elementos que son más electronegativos, se ponen al lado derecho. El compuesto se lee de derecha a izquierda. ¿Ya? Veamos, ¿se acuerdan que habían 3 formas de nombrar los compuestos químicos? Uno era el sistemático, que estaba propuesto por Yupak. Otro era la nomenclatura Stock, ¿ya? Y otra era la nomenclatura tradicional, que era la forma más antigua de nombrar, pero que se ocupa mucho hoy en día. ¿Ya? Eso, ahí tenemos, por ejemplo, distintos compuestos que se pueden nombrar de distintas formas, ¿ya? Dependiendo de del tipo de nomenclatura que utilicemos. ¿Ya? Yupak, ¿cierto?, era una Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Ya? ¿Cómo distinguir entonces las formas de nombrar? La forma tradicional siempre tenía terminaciones.
¿ya? Eran oso, ico, hiposo, perico, como por ejemplo, perdón, fosforoso, ¿sí? Yodoso o brómico, ¿sí? Todos esos nombres terminan en oso o en ico. Por lo tanto, si yo veo un nombre que termina en oso o en ico, el tiro digo es nombre tradicional. Ahora, si el nombre del compuesto químico tiene un prefijo, es decir, pre, que va antes, ¿ya? Un prefijo numérico, como por ejemplo de cantidad, como di, tri, tetra, eso va a estar indicando que el elemento, eso va a estar indicando que el compuesto tiene, por ejemplo, di significa 2, que tiene 2 oxígenos, o que tiene tri, que tiene 3 oxígenos, y así. ¿Ya? Es una forma que no se ocupa mucho en realidad hoy en día, o sea, se ocupa para algunos elementos, pero en forma más científica no se utiliza tanto. La nomenclatura de stock, por otro lado, se ocupa bastante, ¿ya? Se pone un número romano, ¿sí? ¿Sí? Al lado del compuesto. ¿Ya? Lo vamos a ver con ejemplo, lo vamos a recordar con ejemplo, porque eso lo habíamos mencionado la vez pasada. Por ejemplo, bueno, acá está una descripción más detallada de la nomenclatura tradicional, ¿cierto? Una que más se ocupa, ya que me dice que cuando, dependiendo de la cantidad de estados de oxidaciones que tenga un elemento, por ejemplo, un elemento como el aluminio, que es del grupo 3, solo tiene un estado de oxidación. Por eso es que su nombre siempre va a terminar como con la terminación ico. Siempre va a ser alumínico. Nunca va a ser aluminoso, por ejemplo. ¿Ya? No existe aluminoso. Como el aluminio tiene una carga, solamente una, que es más 3, no puede tener otra, siempre va a terminar en ico. El sodio también tiene siempre una carga del grupo 1, por lo tanto siempre termina en ico. ¿Sí? Los elementos que tienen dos cargas, esto vendría siendo, por ejemplo, el grupo 4, que puede ser 2 o 4, el cobre, el hierro, tienen dos cargas. Ellos pueden ocupar, si ocupan la menor de las cargas, su nombre termina en oso, como cuproso o ferroso. ¿Sí? Si ocupa la mayor de las cargas, su nombre va a terminar en ico, como férrico o cúprico o, por ejemplo, carbónico. ¿Sí? Ahora, si un elemento tiene tres cargas posibles, o sea, puede tener tres cargas posibles, estamos hablando de esto de valores positivos, no se consideran los negativos. ¿Ya? Tiene tres valores positivos posibles, ¿ya? Se les puede nombrar de tres formas posibles, dependiendo de la carga que esté ocupando. Si está ocupando la menor de las tres cargas, el nombre va a tener una raíz hipo y un sufijo oso. Por ejemplo, son los elementos del grupo 5 y del grupo 6. Por ejemplo, podría ser hiposulfuroso. ¿Sí? Otra forma, la intermedia, ¿cierto? Cuando termina en oso, es decir, esto cuando la carga al medio. Por ejemplo, el azufre puede ser 2, 4 o 6. Si ocupa 2 va a ser hipooso. Si el azufre está ocupando la terminación 4 va a ser sulfuroso. Y si el azufre está ocupando la terminación mayor, es decir 6, va a ser sulfúrico. ¿Sí? Ese es un ejemplo con el azufre. Un ejemplo más común. Puede ser con nitrógeno, con el fósforo también. Y si un elemento tiene 4 estados de oxidaciones, que vendrían siendo los elementos del grupo 7, ¿sí? Esos pueden ser 1, 3, 5 y 7. Entonces van a tener 4 terminaciones posibles. Si el cloro, por ejemplo, que es del grupo 7, está ocupando el menor estado de oxidación, va a ser hipocloroso. Si está ocupando un intermedio, más tirando hacia abajo, ¿cierto? Va a ser el cloroso. Si ocupa un intermedio tirando hacia el mayor, va a ser clórico. Y si ocupa el mayor de las 4, es decir, el más 7, va a ser perclórico. ¿Se entiende? Veamos ahora un detalle más de cada uno de los compuestos ternarios que vamos a revisar. Se clasificaban en hidróxidos, dijimos, oxácidos y sales terciarias. Los hidróxidos están formados por un metal más oxígeno más hidrógeno. ¿Ya? Específicamente al oxígeno más el hidrógeno se le puede escribir así como OH con un signo negativo porque el metal va a ser positivo. ¿Ya?
En otras palabras, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Entonces estos suman menos 2, perdón, menos 1. Por eso es que este ion es negativo. A ese ion se le llama hidroxilo. O sea, un hidróxido está formado por un metal más un hidroxilo. ¿Sí? Por lo menos un hidroxilo, pueden ser varios. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, tengo el NaOH. A este se le llama hidróxido de sodio. ¿Sí? Podría ser también llamado hidróxido sódico en forma tradicional. Este nombre es IUPAC, ¿cierto? O stock. El otro no compuesto, ¿cierto? Tengo cobre y tengo OH. Por lo tanto, como aparece el OH, el hidróxido, ¿cierto? Se le va a llamar hidróxido, cúprico. ¿Por qué cúprico? Porque el azufre, el cobre, perdón. Perdón. ¿Eh? El cobre está ocupando esta oxidación mayor. ¿Sí? Recuerden que si esto es menos 1, lo podemos hacer como si fuera casi un elemento al hidroxilo, al OH. Si esto es menos 1, ¿sí? Por 2, esto es menos 2. El cobre, viene siendo otro elemento más, sería menos 3. O sea, más 2. ¿Sí? Más 2. Menos 2, más 2. Por lo tanto, se puede. Y el cobre, como puede ser más 1 o más 2, acá está ocupando el valor más 2, el mayor. Hidróxido de cúprico. ¿Sí? Bueno, el NaOH, este primer compuesto, en general se ocupa mucho a nivel industrial, por ejemplo, para blanquear el papel o telas, ¿cierto? O utilización en ciertos detergentes. Pero en la casa también se ocupa como la soda cáustica, es la famosa soda cáustica, que sirve para destapar cañería o drenajes. ¿Eh? Los hidróxidos se forman de una forma bien especial. ¿Eh? Se combinan los óxidos básicos, los metales oxidados, por otras palabras, más agua. Y de esa forma se forman hidróxidos, por ejemplo. Acá tengo el óxido de alumínico u óxido de aluminio. Más 3 aguas reaccionan para formar 2 hidróxido alumínico. ¿Sí? Fíjense acá que se conserva, tengo 2 aluminios a este lado y acá 2 aluminios, se conserva la materia. Acá tengo 3 oxígenos y con esta agua que tengo acá, que son 3, tengo 3 oxígenos más. O sea, en total tengo 6 oxígenos. Y acá tengo 3 por 1, el paréntesis me multiplica con lo que está afuera. Tengo 3 oxígenos multiplicados por 2, 6 también. Y los hidrógenos son 3 por 2, 6. Y acá 2 por 3, 6. O sea, se conserva la materia, pero se ordenaron de forma distinta. ¿Sí? O sea, un óxido de aluminio más 3 agua me formó 2 hidróxidos de aluminio. Los oxácidos son ácidos de 3 elementos. Están formados por hidrógeno más un no metal más oxígeno. Ejemplos de esto está el ácido sulfúrico, este de acá. ¿Sí? Es súper conocido, así que ustedes tratan de recordar cuál es el ácido sulfúrico. El estado de oxidación del azufre acá, ¿cierto? Puede ser 2, 4, 6 y menos 2. Pero como el nombre dice ICO, ¿cierto? Yo asumo que está ocupando un mayor. Si no, lo podría calcular como lo hicimos al comienzo con un ejemplo. En este caso, me dicen que el hidrógeno es más 1. El cloro puede ser más 1, más 2, más 3, más 4, perdón, más 1, más 3, más 5, más 7, o menos 1. En general, a salvo que si el elemento está a la derecha, el más a la derecha, generalmente no es negativo y tiende a ser positivo en este caso. Pero si no sabemos, no estamos seguros, pero sí sabemos que el hidrógeno es más 1 y que el oxígeno es menos 2, esto es más 1 y menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, el cloro tiene que ser acá más 1 para que todo me dé 0. ¿Sí? Por lo tanto, si esto es más 1, este es más 1 y este es menos 2, me da 0. Está bien la estructura. Como el cloro es de grupo 7,
puede ser 1, 3, 5, 7. Acá está ocupando el más pequeño, que es 1. Por lo tanto, le corresponde la raíz hipo con la terminación oso. Sería ácido hipocloroso. La formación del oxácido es cuando se tiene un óxido ácido o un anhídrido más agua. Por ejemplo, el SO más agua me produce H2SO2. Si este si este anhídrido u óxido ácido, ahí sí, ¿ya? Se llama anhídrido hiposulfuroso, ¿ya? Por el estado de oxidación que tiene el azufre. Acuérdense que si este es menos 2, el azufre acá vale más 2, que ese es el más chico que puede tener. Puede ser más 2, más 4, más 6. Acá está ocupando el más pequeño, más 2. Por lo tanto, le corresponde a las raíces hiposulfuroso. Ese me va a dar origen, al juntarse con agua, al ácido hiposulfuroso. ¿Entiendes? Por último, las sales ternarias. Las sales ternarias se forman por un metal más un no metal más oxígeno. En ese orden siempre. Metal al lado izquierdo, no metal al medio y oxígeno al lado derecho. Se reconocen por la terminación ato o ito en su nombre, ¿ya? En la primera parte específicamente. Por ejemplo, acá tengo este compuesto, el Na2SO4, también llamado o conocido como sulfato de sodio. Si acá tuviera calcio, sería sulfato de calcio. Si tuviera potasio, sulfato de potasio. Si tuviera hidrógeno, sería el ácido sulfúrico. Otro compuesto es el carbonato de calcio, el CaCO3. Este compuesto, el carbonato de calcio, se ocupa mucho en la fabricación de vidrio, de papel, por ejemplo, ¿ya? Es un componente súper útil y necesario para eso. Está también otro compuesto, fíjense acá, que se llama carbonito cálcico, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? La oxidación de ¿quién? Del carbono, del elemento del medio, ¿ya? Acá esta oxidación del carbono, si ustedes lo calculan, si es calcio de grupo 2, este es más 2, oxígeno menos 2 por 3, menos 6. El carbono, entonces tiene que valer acá más 4. Por eso está jugando en la mayor. Si es de grupo 4, está jugando en más 4. Por eso es carbonato, ¿sí? Siempre para el mayor estado de oxidaciones se cambia a ato, para los hipos se cambia a hito, como acá, para los más pequeños, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacen las sales ternarias? ¿Cómo se formulan? Por ejemplo, tengo un ácido que en realidad este ácido reacciona y se desprende de sus protones, de su hidrógeno, para producir el compuesto SO4,2. Ahora, puedo tener un hierro que va a reaccionar, o un metal cualquiera que reacciona, por ejemplo, con el SO4, ¿cierto?, a la menos 2, para formar el SO2SO4,3. O sea, me produce una sal, ¿sí? La sal porque tiene un metal, no metal al medio y oxígeno. Acá tenemos, por ejemplo, estos residuos que provienen de los ácidos, de los oxácidos. Fíjense que este oxácido se desarmó para producir protones y después el residuo. Acá tenemos algunos residuos que se ocupan mucho en química. El amonio, por ejemplo, carbonato, ¿ya? Nitrato, el fosfato, PO4 elevado a 3 menos, ¿cierto? ¿Ya? Distintos índices que pueden servir. Para nombrar las sales entonces ternarias se cambia siempre el sufijo del ácido que origina. Por ejemplo, por oso se cambia por ito, dijimos, y el ico se cambia por ato. Bueno, muchachos, eso sería todo por ahora. Fue una clase, depende cómo sea, puede ser larguita, puede ser complicada, o quizás no le es tan complicado, ¿ya? Lo más importante es que traten de practicar, de identificar, de nombrar. Revisen el video, revisen el material complementario.
Que les vaya muy bien esta semana y la próxima. Suerte en todos sus entrenamientos, sus prácticas, sus estudios, su familia. Ojalá que todo bien, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Chau.